Muy bien, esta es la clase de física 482, termodinámica y mecánica estadística 2, que se imparte en la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y hoy es el 5 de abril de 2021. Yo soy el profesor Alejandro Galo Roldán. Bien, entonces, ok, vamos a comenzar a estudiar hoy lo que se conoce como mecánica estadística de partículas cuánticas. O sea, hoy nos vamos a meter estrictamente a ver sistemas cuánticos, pero no solamente desde el punto de vista de que estos sistemas se manejan como sumas y no como integrales, sino que también vamos a tomar en cuenta el hecho de que las partículas sean distinguibles o indistinguibles. Lo que ocurre es que clásicamente las partículas se manejan como que si fueran estrictamente indistinguibles y clásicamente, como que si fueran distinguibles, perdón, y cuánticamente no es así. Entonces vamos a ver aquí mecánica estadística de partículas cuánticas. Voy a entrar aquí una persona que está pidiendo admitirse. Ya. Entonces ese es el gran tema. Este es el tema 3. Esto va a abarcar todo lo que viene, ¿verdad? Este gran tema es el tema 3 prácticamente. Mecánica estadística de partículas cuánticas. Hasta ahora nosotros solo hemos visto sistemas de partículas clásicas. Y entonces vamos a hacer ahora, vamos a ver ahora las modificaciones que hay que hacer cuando nosotros tengamos que estudiar, nosotros no hemos visto clásicas, y vamos a ver ahora cuánticas y vamos a ver las modificaciones que hay que hacer en las descripciones estadísticas correspondientes cuando vamos a estudiar partículas cuánticas. Primero, vamos a definir un criterio para establecer en qué condiciones nosotros vamos a utilizar una estadística cuántica o una estadística clásica. Eso es lo primero, un criterio. Hay un parámetro fundamental que es para el criterio, el parámetro fundamental es lo que vamos a llamar nosotros ya me comenzó a fallar esto, pero bueno, vamos a ver aquí. Vamos a tener un poquito de paciencia. El parámetro fundamental es lo que llamamos nosotros la longitud de onda térmica. Y es el que nos va a servir para definir si amerita que utilicemos una estadística cuántica o una estadística clásica para describir nuestro sistema de partículas. Bien, ¿de qué vamos a partir? Vamos a partir del principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Qué es lo que nos dice el principio de incertidumbre de Heisenberg? Nos dice que la incertidumbre en el momentum multiplicado por la incertidumbre en la posición es mayor o igual que h barra sobre 2. O sea que nosotros, la máxima precisión con que nosotros podemos medir momentum y posición
es H barra sobre 2 simultáneamente. O sea, ¿verdad? Es la máxima precisión, o sea, con que podemos medir nosotros, la mínima precisión con que podemos medir momentum y posición simultáneamente. ¿Ok? O sea, entonces que nunca este producto va a ser menor que H barra sobre 2. Hay un límite en cuanto a la certidumbre, a la certeza, aunque podemos medir simultáneamente ambas cantidades. Ustedes saben que clásicamente eso no tiene límites, ¿verdad? Es decir, nosotros podríamos medir con la exactitud y con la precisión que quisiéramos el momentum y la posición. Eso no ocurre cuánticamente. Pero entonces vamos a partir de este principio de exclusión de Heisenberg. Entonces aquí vamos a poner la condición cuántica. ¿Cuál es la condición cuántica? O sea, nosotros estamos seguros que tenemos que aplicar la condición cuántica cuando esta cantidad se dé como una igualdad. Y la condición clásica, por otro lado, es que estemos muy lejos, o sea, que esto no solamente sea mayor o igual que H barra sobre 2, sino que sea mucho mayor. Y le voy a poner aquí solo H barra, porque si estoy poniendo mucho mayor, el 2 sale sobrando. Y esta sería la condición clásica para, digamos, lo que nos diría, bueno, utilice una estadística clásica para describir su sistema de partículas. Puede usar una estadística clásica, pero cuando esta cantidad ya es H barra sobre 2 alto, tiene que utilizar una estadística cuántica. Ok. Entonces ahí tenemos los dos extremos. A partir de, bueno, le vamos a llamar a esta ecuación 1, para ir nombrándolas, ecuación 2, ecuación 3. Para que esta ecuación, a partir de 3, podemos definir un criterio ¿verdad? En términos de algunas cantidades ya conocidas. Entonces, nosotros vamos a hacer algunas estimaciones. Voy a bajar la pizarra. Entonces, aquí necesitamos hacer algunas estimaciones. Como les dije, no tienen que tomar nota porque esto está ya subido a la plataforma, ya lo tienen. Algunas estimaciones. Bueno, es razonable pensar que la incertidumbre en el momentum sea del orden de el valor medio del momentum. Es razonable pensar eso. Aquí, pues no lleva barra el momentum. Aquí solo es delta de P. Y la otra suposición es que el delta de X sea el valor medio de la distancia intermolecular, que le vamos a llamar L, o sea, la separación media entre las partículas del sistema. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esas dos suposiciones. Y de ahí vamos a ir partiendo para ver cómo nosotros podemos construir una expresión en términos de cantidades que no sean más manejables. Le vamos a llamar 4 a esa serie a esas dos ecuaciones, y entonces vamos a sustituir ahora la ecuación 4 en la condición clásica 3. O sea, aquí, ¿verdad? En esta que tenemos acá, vamos a sustituir la 4. Entonces, sustituyendo
4 en 3. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que P barra por L, P barra no, sí, P barra por L, le vamos a quitar a la L barra porque no es un promedio estadístico. Es la separación media, pero no es un promedio estadístico. Y cuando hablamos de P barra, sí hablamos de un promedio estadístico. Entonces le vamos a quitar la barra a la L. ¿Verdad? Entonces le vamos a quitar la barra a esa L. Y entonces P por L sería mucho mayor que H barra. En eso se convertiría entonces la condición clásica, o sea, la condición para establecer el uso de una estadística clásica. A esta expresión le vamos a llamar 5. Esa expresión 5, ok, la vamos a dejar por un momento ahí. Por otro lado, nosotros podemos utilizar el principio de equipartición. El principio de equipartición bueno, en su forma más simple, para, ¿verdad? 3 grados de libertad translacionales, por ejemplo. Sería 3/2 de la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta. Le vamos a llamar 6 a esta ecuación. Por otra parte, nosotros sabemos que la energía media, entonces sería el momentum medio al cuadrado dividido entre dos veces la masa. Le vamos a llamar 7 a esta ecuación. Entonces, si combinamos 6 y 7, seis y 7 dan, se igualaríamos acá 6 y 7, pueden ver ustedes que igualaría P cuadrado entre 2M a 3/2 de K de Boltzmann por la temperatura, y si despejo P, ustedes encontrarían entonces que P sería entonces aproximadamente la raíz de 3M KT. ¿Ok? Vamos a llamar 8 a esta. Y si vamos a la 5, pueden ver lo que dice la 5 otra vez. Lo que dice la 5 es que P barra por L es mucho mayor que H barra. Vamos a sustituir ese P barra entonces nosotros ahí. Sustituyendo el 5. Y entonces lo que tendríamos es que L es mucho mayor. O sea que aquí va L por P barra. Si paso al otro lado, mayor que 1, ¿verdad? Mucho mayor que 1. Si paso al otro lado, quedaría 1 sobre P barra. Lo que daría entonces es H barra, ¿verdad? Iría aquí, ¿verdad? Entonces aquí iría H barra sobre P barra. Entonces iría H barra entre la raíz de 3M K de Boltzmann por la temperatura.
Le vamos a llamar 9 a esta ecuación. Esta cantidad que está acá, la cantidad esta que hemos introducido acá, este parámetro que hemos introducido aquí, H sobre 3 MKT tiene que tener unidades de longitud y entonces se le acostumbra a llamar longitud de onda térmica a esta cantidad, a ese parámetro, ¿verdad? Que es entonces H barra sobre la raíz de 3 MKT. Y va a ser nuestro parámetro de comparación fundamental para definir si vamos a utilizar estadística clásica o estadística cuántica. Entonces esta sería longitud de onda térmica. ¿Ok? Entonces, nuestra condición entonces sería que L sea mucho mayor que la longitud de onda térmica. Entonces, si tenemos que la longitud, le vamos a llamar esta ecuación, entonces, a ver, esta era la 9, esta es la 10. Si tenemos entonces esta sería la condición 11, esta 11 sería entonces la condición para utilizar la estadística clásica. ¿Ok? Si nosotros tenemos que la separación de onda, la separación media entre partículas es mucho mayor que la longitud de onda térmica, entonces podemos utilizar la estadística clásica. De lo contrario, tenemos la obligación de utilizar la estadística cuántica. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Se entendió lo que dije hasta ahorita? Sí, todo bien. Ok. Muy bien. Entonces voy a utilizar, Profesor, dígame. ¿puede repetir la última parte que estaba hablando de la longitud de onda térmica? Lo último, cuando se refiere usted a cómo lo obtuve, Sí, la definimos así, ¿verdad? La definimos de esta manera, como H entre la raíz. Y se le llama longitud de onda térmica, es un nombre nada más, ¿verdad? Se llama térmica, longitud de onda, ¿verdad? Porque tiene aquí la H barra, que está asociada con el comportamiento de las ondas, ¿se acuerda, verdad? Y tiene aquí la temperatura. Entonces se le llama por eso longitud de onda térmica y es la definición. Entonces, si usted sustituye acá, en vez de poner H barra sobre 3, raíz de 3 MKT lambda, le queda que la condición es que L es mucho mayor que lambda T. Pero ¿qué condición es esta? Este es el extremo en el cual utilizamos la estadística clásica. No sé si eso es lo que quería preguntarme. sí, ahora está claro. No entendía muy bien por qué tenía la parte de térmica. Ahora sí. Ah, sí, sí, nada más es un nombre, ¿verdad? Longitud de onda, pero acuérdense que históricamente los orígenes del H eran cuando Max Planck explicó el efecto fotoeléctrico que le asoció un carácter de prácticamente, pues más bien Einstein, ¿verdad? Que asoció un carácter de partícula a la luz y le asoció, digamos, la cantidad HF para la frecuencia del fotón, para la energía del fotón. Entonces, eso porque tenía que ver con luz, ¿verdad? Y térmica por la temperatura que aparece ahí, ¿verdad? Esas son las razones por las cuales se le llama así a ese parámetro. ¿Ok? Bien. Entonces, voy a cambiar de pizarra. Vamos a buscar una pizarra, otra pizarra. Ahí dejamos la otra por si tenemos que volver. Vamos a considerar, bueno, voy a poner la condición, ¿verdad? Otra vez aquí la voy a escribir.
cargando ahorita esto. Entonces, vamos a todavía a modificar un poquito esta condición en términos de cantidades que nosotros no son más digeribles, más comunes. Por ejemplo, si introducimos el volumen por partícula. Vamos a introducir el volumen por partícula. El volumen por partícula lo vamos a escribir entonces como acostumbramos a hacerlo con la letra B pequeña. O sea, el volumen específico, que sería B entre el número de partículas. Y vamos a definir a esta cantidad, dado de que es un volumen entre un número, eso es un inverso de una densidad. Entonces le vamos a llamar como 1 sobre ρ, donde ρ es la densidad. Entonces vamos a ir viendo cómo se relacionan. Es lógico pensar que la partícula tiene un volumen, ¿verdad? Tiene un volumen que es del orden de L cubo, donde L es la separación media entre partículas. No es exacto, pero sí podemos pensar de que el volumen es del orden de L cubo, el volumen por partícula, o sea, el B pequeña. El B pequeña es del orden de L cubo, ¿verdad? Y entonces, si nosotros combinamos esas dos, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener entonces que B, que es L cubo, B es 1 sobre ρ, o sea, L cubo es 1 sobre la densidad, o sea que L es entonces 1 sobre ρ a la 1/3. Está pidiendo una persona que lo admita, permítanme, ya. Entonces tendríamos esa condición así. Entonces vamos a sustituir esta en la expresión anterior, en una que habíamos encontrado antes, para en vez de usar L cubo, utilizar L. Nosotros teníamos que antes que L entre la longitud térmica tenía que ser mucho mayor que 1. ¿Y esto qué implica entonces? ¿Esto qué implica? Implica que el inverso de la longitud térmica, L, ¿qué sería? 1 sobre la raíz de la densidad. Y el inverso de la longitud térmica, ya nosotros sabemos que es de la definición de la longitud térmica, 3m K de Boltzmann por la temperatura dividido entre H barra. Acuérdense que es el inverso. Ok, entonces esto, ¿verdad? Acuérdense que ρ a la 1/3 es L, ¿verdad? Entonces estamos escribiendo de esta manera la condición, ¿verdad? Entonces esto debería de ser mucho mayor que 1. Miren que ahí tenemos entonces nosotros ya cantidades más conocidas. La masa, la temperatura absoluta y la densidad. Entonces, ¿cuándo se va a dar esa situación? ¿Cuándo se va a dar que tenemos que usar el límite clásico? ¿Cuándo eso va a ser cierta esa expresión que tengo ahí? Bueno, cuando tenga temperaturas altas y densidades
bajas. Temperaturas altas y densidades bajas. ¿Ok? Temperaturas altas y densidades bajas. Ahí se va a dar esa situación. Cuando tenga temperaturas altas y densidades bajas. Entonces ahí vamos a utilizar el límite clásico. ¿Verdad? Conclusión aquí entonces es que el límite clásico corresponde a temperaturas altas, temperaturas altas y densidades bajas. ¿Ok? De lo contrario, ¿qué pasa? Entonces hay que utilizar la estadística. ¿Ok? La estadística cuántica. Bien, voy a nada más aquí a tomar una forma en que se acostumbra a veces a escribir esto. Si si elevan al cubo, esta expresión que está acá, ¿qué tendrían entonces? Tendríamos L cubo entre lambda T cubo, y eso seguiría siendo mucho mayor que 1, lógicamente. Entonces la condición también la podemos escribir en términos de volúmenes. El volumen por partícula entre un volumen que le vamos a llamar B sub lambda, donde ese B sub lambda es la longitud de onda térmica al cubo. Y esto sería entonces B sub, el volumen por partícula mucho mayor que el volumen B sub lambda, mucho mayor que 1. ¿Okay? Es otra forma nada más de escribir la condición límite. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Vamos claros? ¿Vamos claros? Sí. Ok. Les repito a los que se incorporaron hace poco que las notas ya están en la plataforma, que no tienen que copiar estos apuntes en la pizarra porque ya están ahí, ¿verdad? Cuando hay algo a que yo agregue, les voy a decir que lo anoten en su cuaderno, pero esto ya está tal cual, entonces no tienen que copiar. Más bien es para que sigan aquí el razonamiento. Estamos haciendo una experiencia de utilizar esta pizarra, a ver cómo nos va. Ok, bueno, voy a hacer aquí un punto seguido, porque hoy necesito introducir el término de partículas distinguibles o indistinguibles. Entonces, partículas distinguibles. Partículas distinguibles. Hablamos de partículas distinguibles cuando las podemos etiquetar. Les podemos poner una marca y decir, bueno, esta partícula es la partícula Z, digamos. Esta es la partícula Q, ¿verdad?
Ejemplo, ¿verdad? Bolitas de billar. Tenemos la bola 1, la bola 2, la bola 3, la bola 4, etcétera. Bolas de billar. Esas son partículas distinguibles. Las podemos etiquetar con un número. Clásicamente nosotros hemos manejado las partículas como distinguibles, que les podemos poner una marca a cada una de las partículas. Por otro lado, está la situación, ¿verdad? De que las partículas indistinguibles nos permiten etiquetas. Permítanme un segundito. ¿Me escuchan ustedes? ¿Hola? Sí, se escucha. Sí, Es que sí, se escucha. se me introdujo algo ahí en la pantalla. Quiero cancelar esto. Solo que deje de compartir pantalla y vuelva a compartir. Tal vez así. Eso vamos a tener que hacer. Ya regreso entonces. Profesor, Dígame. a lo mejor cierre porque ya de todos modos solo quedan 2 minutos y volvemos a empezar. Voy a cerrar mejor y voy a volver a comenzar. Algo Sí, pasó está aquí. bien. Sí, algo pasó aquí. Voy a tomar la asistencia. Ya me voy a volver a conectar.